Top 6 armas más poderosas de Paraguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer cuáles son las 6 armas más poderosas de las fuerzas militares de Paraguay por aire, agua y tierra, y ver si estas armas son suficientes para defender la soberanía de Paraguay ante un eventual conflicto bélico. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 6. Patrullero Capitán Cabral P-01. El buque patrullero fluvial Capitán Cabral P-01 es un verdadero sobreviviente, ya que fue botado en 1907 en Holanda y está en servicio desde 1908 con la Armada de Paraguay. El Capitán Cabral, con sus 115 años, es probablemente el buque de guerra más antiguo del mundo que se encuentra en servicio activo. Su propulsión original era de vapor, pero fue remotorizado en el arsenal de Marina en 1980 con un nuevo motor Caterpillar 3408 diésel de 360 HP de potencia, que le dan una velocidad máxima de 9 nudos, con su tripulación de 25 personas y un desplazamiento a plena carga de 206 toneladas. El patrullero estaba armado originalmente con cañones Vickers, que fueron reemplazados por un cañón Bofors de 40 mm, pero además el patrullero está armado con 2 cañones Oerlikon de 20 mm y 2 ametralladoras pesadas de 12,7 mm. 5. Blindado de transporte E-11 Urutu. El E-11 Urutu es un transporte blindado de personal del tipo 6x6, desarrollado por la firma Engesa de Brasil, saliendo sus primeras unidades de producción en serie desde San José dos Campos en 1974, entrando en servicio activo en 1975. El Urutu fue fabricado hasta 1987. En ese periodo de tiempo, el blindado fue exportado a países de Medio Oriente, África y Sudamérica, y actualmente aún se mantiene en servicio en muchos de los países al que fue exportado. El E-11 Urutu ha sido ya probado en combate en Libia, Irán e Irak con excelentes resultados. El Urutu puede ser artillado con diverso armamento como ametralladoras, cañones sin retrocesos, lanzagranadas y misiles antitanque. El Urutu desarrolla una velocidad máxima de 105 km por hora y tiene una autonomía de 750 km. El ejército de Paraguay tiene 12 blindados Urutu en servicio actualmente. 4. Obús remolcado M101. El M101, llamado también M2A1, es un obús de 105 mm que fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en todos los frentes durante la Segunda Guerra Mundial. De complexión clásica y robusta, fácil de transportar, muy preciso y extremadamente fiable, el M2A1 se usa todavía en algunos ejércitos, incluido algunos de la OTAN, más de 50 años después del cese de su producción. Características del M101: calibre 105 mm, peso del arma 2.260 kg, longitud del obús 5,95 metros, peso de la munición 14,97 kg, alcance máximo de proyectil 11.430 metros, cadencia de disparo máximo 14 disparos por minuto, en fuego sostenido 7 disparos por minuto. Se necesita de 8 sirvientes por pieza para su correcto funcionamiento. El obús M101 son los cañones de artillería más potentes del ejército paraguayo, de los cuales mantienen por lo menos 24 piezas en servicio. 3. Cañonero fluvial Paraguay C1. El Paraguay C1 es un cañonero fluvial acorazado de la Armada Paraguaya construido en el astillero Odero de Italia en 1930, junto con su gemelo el Humaita. Su desplazamiento es de 865 toneladas a plena carga, tiene una eslora de 70 metros, manga de 10,7 metros y un calado de 1,7 metros y alcanza una velocidad máxima de 16 nudos. Tiene como armamento 2 cañones de 120 mm, 3 cañones de 76 mm y 2 cañones de 40 mm.
Durante la Guerra del Chaco, entre 1935 y 1936, el Paraguay C1, al igual que el Humaita, prestó servicio como transporte. A principios de los años 2019, la Dirección del Material de la Armada Paraguaya finalizó los trabajos de modernización del cañonero Paraguay C1. El buque actualmente tiene ya casi 100 años al servicio de la Armada de Paraguay. 2. Blindado armado E9 Cascabel. El E9 Cascabel es un blindado de infantería diseñado y fabricado en Brasil por la empresa Engesa. El Cascabel es un tipo intermedio entre un tanque medio y un tanque ligero, ya que sus prestaciones se equilibran en ambos términos, teniendo buena movilidad y velocidad muy buena a campo traviesa. Su fabricante en principio lo diseñó como un medio de apoyo a tropas de tierra, asimismo como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones improvisadas. El E9 Cascabel ha participado en diferentes conflictos bélicos alrededor del mundo, como la guerra Irán-Irak, la invasión de Irak de 2003, la guerra civil de Libia y el conflicto interno de Colombia. Los cascos azules de la ONU también los han desplegado en muchas de sus operaciones. El Cascabel tiene como arma principal un cañón coqueril MK3 de 90 mm y como arma secundaria monta una ametralladora de 7,62 mm. El ejército del Paraguay mantiene alrededor de 30 blindados en servicio. 1. Aviones de entrenamiento y ataque ligero Embraer EMB 312 Tucano. El Embraer EMB 312 Tucano es un avión entrenador básico turbohélice en tándem desarrollado en Brasil. El primer prototipo voló por primera vez en 1980 y las primeras unidades producidas fueron suministradas en 1983. El avión se dejó de fabricar en 2003, cuando entró en producción el más moderno, EMB 314 Super Tucano. El Tucano fue ampliamente exportado durante el tiempo que estuvo en producción, entre ellos países de la OTAN como Francia y Reino Unido. Paraguay recibió 6 de estos aviones para su fuerza aérea. Algunas de las características del EMB 312 Tucano son: velocidad máxima 448 km por hora, altitud máxima 9144 metros, alcance máximo 2055 km, peso máximo al despegue 3175 kg, armamento 4 pilones de anclaje bajo las alas para transportar contenedores de ametralladoras calibre 12,7 mm, cohetes no guiados y bombas. Estos aviones llegaron directo desde la fábrica de San José dos Campos, Brasil, a la Fuerza Aérea de Paraguay en la década de los 80. En total, Paraguay adquirió 6 aviones Tucano. En 2023, la Fuerza Aérea de Paraguay buscaba modernizar al menos 4 de sus aviones Tucano. Y este 2024, el presidente y el ministro de Defensa de Paraguay anunciaron que se va a comprar 6 aviones Super Tucano de la empresa brasileña Embraer.